No es extraño que el gobierno niegue la derrota en estas horas. Negó la inflación, negó los delitos, negó los pobres. Digamos que el kirchnerismo ha tenido desde siempre una disociación autoritaria de la realidad, una propensión a negar, que busca imponer a fuerza de relato, aunque choque denodadamente con lo evidente. Daniel Goyan había anticipado la delirante estrategia de negar la derrota con una frase pretenciosa. La palabra derrota no existe en nuestro diccionario, afirmó, ¿se acuerdan? Y fue literal, no es que pensaban ganar, pensaban negar que perdían. El problema es que en una de las bases de las reglas del juego en la democracia, tenemos que aceptar que las urnas diriman, que declaren vencedores y vencidos mediante un acto cívico donde el poder vuelve a sus verdaderos dueños, que son los ciudadanos. Entonces, negar la derrota, primero, es negar la decisión de los ciudadanos. A esto hemos llegado. Segundo, es profundamente antidemocrático porque presupone no asumir las consecuencias del resultado que de hecho reordena el mapa de poder. Es casi como atrincherarse. Es curioso este cuarto gobierno kirchnerista. Ha devenido en un populismo que ha perdido pueblo, populismo sin pueblo. Y no tiene mejor opción que decidir negar los votos del pueblo porque no los eligieron a ellos. Les importa lo que piensa el pueblo cuando les conviene, es decir, cuando los votan. La otra cuestión relevante que se abre luego de la derrota negada, pero derrota al fin, tiene que ver con el presidente de la Nación y su liderazgo. La historia de Alberto Fernández como presidente es hasta ahora la historia inconclusa de su autonomía en el cargo para el que fue elegido. Su siempre fallida liberación de Cristina, ¿se acuerdan? Tuvo su más largo aliento en los comienzos de la pandemia y lo hizo enamorar de la cuarentena, que parecía darle vida política y una popularidad récord al presidente. El kirchnerismo duro de Cristina ya entonces estaba agazapado, acechante y a la espera para hacerle saber quién mandaba, y lo hicieron. El primer embate público, en el que no dudó en probar fidelidad, mostró un sometimiento en 3 actos del primer mandatario. Cuando luego de los dichos camporistas sobre la avanzada Vicentín el presidente negó que fuera a intervenir en la propiedad privada, solo le llevó unas horas más profesar exactamente lo contrario, cometiendo aberraciones jurídicas en el camino y blandiendo una ley de Videla para expropiar empresas. En el último acto, la justicia lo frenó. Pero más allá de Vicentín, en cuyo concurso no tenía obviamente ninguna atribución el Poder Ejecutivo, el daño político fue fatal. Cristina sabe cómo hacer acto de presencia con una sola palabra. Esa palabra había sido expropiación, y así el presidente moderado y paternal de la cuarentena quedaba marcado por kirchnerismo en sangre y mediante un correctivo en público. Entonces, en esa época, no se sabía aún de las fiestas en Olivos, pero a partir de allí, el proceso de desautorización del presidente fue más y más permanente y en domesticación acelerada. Así, cada vez que el presidente osaba mostrar un atisbo de diferenciación, debía dar marcha atrás, hasta que empezó a hacerlo él mismo, a ejecutar marcha atrás sin dar marcha adelante. Se le hizo carne la sobreactuación de fidelidad, y luego de la derrota de las PASO directamente obedeció como un lacayo en medio de renuncias conspirativas, acatando órdenes por carta. Así llegó a un discurso insólito anoche, en la noche de una derrota histórica del peronismo, que ocurrió bajo su comando o bajo su no comando del partido. La verdad que el mensaje del presidente parecía salido de una cápsula del tiempo. ¿Vieron esas que la gente guarda para que la escuche alguien en el futuro, no? Un mensaje fuera de sincronía con momento y lugar. Acababan de conocerse los resultados e irrumpió el discurso enlatado, llegado desde otra galaxia, donde evidentemente el peronismo no había perdido. Es más,
el presidente de la Nación parecía directamente haber ganado los comicios con una pieza que va a quedar en los anales del discurso contradictorio, porque yo no sé si ustedes lo escucharon, el mandatario comienza moderado y va cambiando de idea en la parrafada, en la que pasa de pensar una cosa a exactamente la otra. Así llama al diálogo a la oposición hasta que la acusa. Así plantea un acuerdo racional con el fondo, pero luego critica todo ajuste. A esta altura nadie sabe cómo se ordenan las cuentas sin ordenarlas, o cómo se llama al diálogo fustigando al interlocutor en el llamado. Pero Alberto lo hizo. La disociación del presidente con la realidad es seria. Y como se disocia de sus propias palabras en pocos minutos, es muy difícil creerle. Horas antes de que anunciara los supuestos avances en un acuerdo con el fondo, cuyos detalles serían enviados al Congreso, Cristina Fernández hizo saber que no haría acto de presencia en el búnker del frente que era de todos. Prescripción médica de reposo. Cristina, que a veces se hace entender con una sola palabra, también se hace entender con ausencias. Luego de escuchar al presidente hacer otra vez promesas de moderación, lo que cualquiera se pregunta es si tiene el acuerdo de Cristina, que nunca se modera en nada. En estas horas, el Fondo Monetario dijo que es indispensable para un acuerdo un amplio apoyo político. Y el apoyo más difícil no parece ser el de la oposición. A esta altura es irónico que el presidente haya reclamado una oposición responsable. El presidente debería pedirle a Cristina que ella sea una oposición responsable, ¿o no? A Cristina y a la Cámpora. Lo último que se sabe de la vicepresidenta es que le dieron reposo médico. De la derrota no dijo nada. Tampoco festejó el fake triunfo como hicieron en su espacio político. ¿Sabían el mensaje del presidente cuando se borró? ¿Qué piensa de un acuerdo con el fondo que en su espacio rechazaron con vehemencia durante todo el año? Cristina es la principal fuerza de obstrucción de cualquier acuerdo con la oposición o con el fondo, y el presidente, por sus responsabilidades constitucionales, no podrá contar con el argumento de que no lo dejaron Cristina o sus muchachos de la Liberación. Las únicas liberaciones que vimos a todo esto son la de los presos por delitos comunes y la de los presos por corrupción. Quizás el kirchnerismo no es tan ineficiente después de todo, ¿no? Al menos para las cosas que de verdad les importan. La economía no es una de ellas, o al menos la economía desde un criterio que no sea el del control de ellos sobre la plata de todos, con la avaricia por las cajas propias y ajenas. Las del Estado y las que permiten esquilmar a las clases medias, pero también las que cristalizan a la pobreza, convirtiendo a los pobres en masas dependientes que deben pagar con fidelidad. Y eso también se rompió en estas elecciones. Muchos se sorprenden porque el peronismo perdió unido, porque no miran desde la lógica de las personas, que por más pertenencia política o carencia que padezcan, todas las personas son sujetos de dignidad. Y muchos no miran eso, cuando dicen, qué barbaridad, perdió el peronismo unido. El pobrismo es una batalla cultural que el kirchnerismo también ha perdido en estas elecciones. Argentina es un país con su economía postrada y abrumado por la desesperanza. El actual gobierno ha intentado postergar toda decisión difícil, pero el límite de la procrastinación está cerca. Si no hay acuerdo con el fondo, en pocos meses hay default. Es de suponer que a Cristina le importa mantener el poder para continuar despejando su horizonte judicial. Pero esta es también la derrota de Cristina. Y nadie sabe si está dispuesta a perder a sus últimos devotos por aceptar lo que siempre dijo que no aceptaría, acordar con el FMI. Todos tiemblan pensando en que se le ocurra a la señora escribir otra carta. Esto es Confesiones en Radio Mitre.